Bueno, bienvenidas a todas a este taller que vamos a realizar en el marco de la Semana de la Ciencia, que organizamos el Grupo de Trabajo de Inteligencia Emocional del Colegio de la Psicología de Madrid, conjuntamente con el Instituto Europeo de Innovación e Inteligencia Emocional. Lo primero que queremos saber, antes de empezar, es ¿cuántos de vosotros sois psicólogos? Levantad la mano los que seáis psicólogos. 3 personas. Vale. Por ejemplo, ingenieros... 3, estupendo. Físicos, matemáticos, de la rama de ciencias, 1, bien. Y bueno, y el resto de un poco lo que es parte sanitaria, de salud a lo mejor, de empresas, de organizaciones. Bueno, bien. Bueno. Profesores, trabajadores sociales, sí. Médicos, enfermeros. Bueno, pues... Bueno, espera un poco. También. Bueno... Un momento. ¿Cómo os habéis enterado de este taller o por qué? ¿O quieres saber? Perdona. Bueno, ¿cómo os habéis enterado? ¿Cuál es vuestra motivación al venir a este taller de formativo sobre el tema de inteligencia artificial emocional y lo que lideramos del tema emocional? ¿Qué os ha traído? ¿Alguien que tienes que...? Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy Santiago. Me he enterado a través de tu compañero conectante a tu derecha. Hugo Toribio, has sido el responsable. Entonces, bueno, me llamó la atención el epígrafe que ponía inteligencia artificial. Y como yo soy informático, no de carrera, sino de formación profesional, pues está muy en auge, inteligencia artificial, inteligencia emocional, y digo, esto tiene aspecto de ser profundo. Pues interesante, porque ya verás qué hay en la última mitad del taller. Hola, yo soy Marieta, no soy psicóloga, sí estudiante de psicología, soy filóloga. Qué bueno. Y desde hace mucho tiempo me interesa la inteligencia artificial. He hecho cursos de Machine Learning y por eso he venido. Qué bien, qué bien. Y sabiendo que hay un grupo que se dedica a esto aquí, pues me ayudaría mucho a enfocarme. Gracias. Vamos a ir viendo, como veis, el taller un poco va a relacionar, como estáis imaginando, la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que vamos un poco, en primer lugar, hablar rápidamente sobre el grupo de trabajo de inteligencia emocional, qué es lo que estamos haciendo? Somos un grupo que tiene ya 5 años de vida. Este octubre hemos cumplido ya 5 años. Este grupo... Básicamente a lo que nos dedicamos es a la promoción y a la divulgación de la inteligencia emocional en los ámbitos de la salud, de la educación y de las empresas y las organizaciones, sobre todo en la parte aplicada. Para ello, nuestro grupo está configurado con psicólogos, psicólogas colegiados y somos en la actualidad 28 personas. Nos venimos reuniendo una vez al mes, tenemos unas sesiones donde hacemos conferencias, hacemos talleres, dinámicas, presentaciones de libros y, digamos, actividades relacionadas con el avance de la innovación también en la inteligencia emocional, de lo que se está haciendo en estos momentos. En ese sentido, las actividades que estamos desarrollando van alineadas con estos objetivos. Sobre todo hemos llevado a cabo ciclos de conferencias, en webinarios, y jornadas de inteligencia emocional aplicada dentro del marco de aquí del colegio. También actividades de formación y también tenemos cierta presencia en los medios de comunicación a través de artículos y colaboraciones con periódicos. Os voy a presentar a los componentes del grupo de trabajo que hoy vamos a estar con vosotros para comentaros un poco todo esto. Y entonces os voy a presentar a Ana Isabel Hernández, ahí la tenéis. Ana Isabel es psicóloga. Aparte de esto también, es presidenta del Instituto Europeo de Innovación e Inteligencia Emocional, es coach certificada y mentora certificada también. Es también socia directora del Instituto Mindheart y del Instituto también de She Leader.
Por otra parte, tenemos a Inés, Gómez Herranz, que es la chica que está ahí en medio. Ella es psicóloga sanitaria, es experta, al igual que Ana, es experta también en inteligencia emocional aplicada por el Instituto Europeo de Innovación e Inteligencia Emocional. Ana también lo es, Inés también lo es. Y además también es socia fundadora de la Asociación Psicología Comprometida y miembro también del equipo de coordinación del Grupo de Trabajo de Inteligencia Emocional, al igual que Ana. Luego tenemos a Hugo Toribio del Olmo, que él es psicólogo sanitario, es máster en Inteligencia Emocional por la Universidad Complutense y también experto en Inteligencia Emocional por el Instituto Europeo de Innovación e Inteligencia Emocional. Socio fundador, al igual que Ana, Inés y yo mismo, del Instituto Europeo de Innovación, y también es el responsable y coordinador del área de innovación y calidad. Y luego yo mismo, que yo soy José Antón, yo soy el coordinador del grupo de trabajo de inteligencia emocional. Anteriormente lo fue Hugo, que también participa de manera activa. Y bueno, aparte de ser psicólogo, soy ingeniero y soy físico. Y también soy vicepresidente del Instituto Europeo de Innovación e Inteligencia Emocional, soy coach y mentor también en los programas de Minerva, al igual que Ana, y programas de UNED Emprende, que es el Centro de Orientación para el Emprendimiento de la UNED. Bueno, entonces lo que vais a vivir esta tarde va a ser una experiencia gamificada. Ya os lo adelanto. Vamos a hacer una serie de actividades que van a relacionar la inteligencia emocional y la inteligencia artificial. Para ello, vamos a tener que contaros algunas cosas relacionadas tanto con la inteligencia emocional como de la inteligencia artificial, que probablemente, a lo mejor, algunos de vosotros, como ya habéis hablado antes, tenéis ya un cierto contacto, incluso un cierto bagaje importante, pero muchos de vosotros a lo mejor no lo conocéis y, sobre todo, la interacción entre esos dos mundos. Por lo tanto, os pedimos que a partir de este momento prestéis atención, porque todo lo que vamos a utilizar a partir de ahora va a ser vamos a necesitarlo luego, lo vais a necesitar para hacer una serie de actividades que os vamos a pedir que hagáis, ¿no? Entonces, a partir de ahora, Hugo e Inés os van a comentar algo relacionado sobre la inteligencia emocional hoy. Así que cuando queráis. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Qué diríais que es? ¿Qué se os ocurre? ¿Alguien quiere decir algo? La transmisión que tenemos hacia los demás, la transmisión física con los gestos físicos que tenemos hacia los demás y la interpretación de ellos. ¿Vale? ¿Qué más? Sí. La capacidad de expresar, reconocer, interpretar y gestionar las emociones. Te has acercado bastante. Lo has dicho casi todo. Sí, sería, al menos para mí también, sería una capacidad, sería una competencia, una habilidad, depende del modelo que sigamos, para, como ya lo has dicho, ¿no? Percibir, identificar, tolerar, digerir, manejar, gestionar, usar, también para expresar, por supuesto, o modular aquellos estados, sean emociones o estados o sentimientos, tanto, ¿no? de nosotros mismos como de los demás, y que a posteriori pues conlleva ese crecimiento, ¿no? emocional e individual. De hecho, vamos a empezar de lo más moderno ahora al principio, vamos a ir al revés. De hecho, ahora la Universidad de Málaga, por ejemplo, tiene libros como Inteligencia Emocional Plena, por ejemplo.
cómo practica la inteligencia emocional plena, que lo lleva a cabo pues una compañera del equipo del laboratorio de emociones de allí en Málaga. Y esto viene a que se ha visto que como variable lo que llamamos la atención plena, el mindfulness, nos ayuda, tanto potencia la regulación emocional, nos potencia cómo manejamos nosotros las emociones, como al mejorar la regulación emocional, ese conocimiento emocional se enriquece. Y lo que se ha visto últimamente, sobre todo los primeros autores que dijeron lo que era la inteligencia emocional, Mayer y Salovey, que tanto el conocimiento, la percepción como la regulación emocional pues se retroalimentan. La relación que llevan es de unos hacia otros, mejoran. Si tú mejoras la inteligencia emocional es porque has mejorado la regulación emocional o el conocimiento, y eso a su vez mejora la percepción emocional, mejora el manejo emocional, y tanto con programas como es la terapia cognitiva basada en mindfulness como la reducción del estrés. Esos son los últimos, la última evidencia científica que hay con diferentes tipos de población, sea en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario o incluso en el laboral, en parte. Ahora, como habéis visto, hay también fortalezas emocionales dentro de lo que es la clasificación ya de la psicología positiva. Pues hay estas fortalezas que son el conocimiento emocional y el manejo, gestión emocional según la clasificación de fortalezas que sigas. Vamos al modelo de habilidades. Lo primero sería la percepción y la expresión emocional. La primera rama, como se dijo en su momento, pero vamos, el modelo de habilidades para todos. Aquí en la percepción y la expresión emocional estarían tanto la habilidad para reconocer nuestras emociones, identificarlas, nombrarlas, o sea, ponerles un primer nombre. Por supuesto, saber expresar de manera adecuada, con esa capacidad, como dicen Mayer y Salovey, de saber diferenciar si te están mintiendo o no, o si son honestas. Luego estaría la facilitación emocional, el cual sería para tener en cuenta esos sentimientos cuando razonamos, utilizarlos, ¿no?, a tu favor, sobre todo en toma de decisiones, en otros tipos de procesos. Estaría la comprensión emocional, por supuesto. Lo primero sería saber por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, y también en los demás cómo pueden sentirse ante determinadas situaciones y cómo reaccionar, que es importante también eso. Y aparte ya de emociones más complejas, pues que a lo mejor son, pues estoy a la vez que alegre, pues estoy a lo mejor no del todo satisfecho o alguna así, ¿no? Y por supuesto, por última, sería la regulación emocional, que ahí estaría, pues ellos, como dicen, sería esa habilidad, esa capacidad para modular las emociones que uno siente. Y también en los últimos años decían
algo así como disminuyendo las negativas y aumentando las positivas, por esa tendencia que tenemos todos de siempre ir a lo negativo. Sería un poco ese equilibrio, además, de una manera flexible y reflexiva. Eso es lo que dicen. Y sin más, pues doy paso a Inés, cuando quieras. Hola, bienvenidos a todos. Aparte de los modelos del modelo que os ha explicado Hugo, de lo que es la inteligencia emocional, de habilidades de Mayer y Salovey, yo os voy a explicar otros dos modelos más. El modelo mixto de Goleman, todos sabemos quién es Goleman, ¿no? Fue ese señor que escribió un bestseller, que acuñó el término de inteligencia emocional y que recopiló todo lo que había entonces, ¿no?, de la inteligencia emocional y sigue estando en vigor. Bueno, bien, pues este señor lo que hizo su postulado lo postuló en dos competencias principales, ¿no?, la competencia personal y las competencias sociales. Entonces, él habló de competencias, tiene como competencias conocer las propias emociones, tener conciencia de nuestros propios estados emocionales, manejar las emociones para poder expresarlas de una manera adecuada, motivarse a sí mismo. La automotivación siempre lleva a la acción, ¿no?, para conseguir aquellos objetivos o aquellas metas que nos proponemos. Tener relaciones, reconocer las emociones en los demás. Uno de los gestos más importantes que hay es la empatía, ¿no?, saber qué es lo que siente la otra persona. Y establecer relaciones, manejar las relaciones es algo muy importante, ¿no?, a la hora de mantener unas relaciones y saber unas habilidades sociales para podernos relacionar bien con el resto de las personas. Luego os voy a hablar de otro modelo, que es el modelo de competencias. ¿Qué es una competencia? Pues las competencias emocionales son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes necesarias para tomar conciencia de nuestras emociones, regular y poderlas expresar adecuadamente. Este es el modelo de Vizquerra, 2001, 2002, Vizquerra y Pérez de 2007. Nos habla de las competencias. Conciencia emocional, tomar conciencia de nuestras propias emociones, ¿no?, y saber diferenciar lo que es la emoción, el pensamiento con la conducta. Regulación emocional, capacidad de manejar nuestros propios estados emocionales, autonomía emocional, ser libres para expresar nuestras propias emociones, ¿no?, no estar cohibidos por lo que nos puedan decir o por la presión social. Competencia social, capacidad para mantener unas buenas relaciones y competencias de vida y bienestar. Esas competencias o esas conductas, autoconductas que nos dirigimos a nosotros mismos para tener una vida mucho más saludable en el día a día, ¿no?, en nuestra vida profesional, personal y social. Estos tres modelos son los más importantes en la inteligencia emocional dentro de lo que puede ser otros postulados, ¿no? Y entonces paso la palabra a José, que os va a explicar un poco más. Yo os explico un poco más de qué va a consistir el juego que vamos a hacer esta tarde. Bueno, pásame, Ana. Bien. Yo os voy a contar un poco ahora los que son los rudimentos de la inteligencia artificial emocional, que no es un invento ni es una construcción, es algo que ya es real. Que se viene haciendo ya desde hace por lo menos 3-4 años en Estados Unidos. También se están haciendo cosas aquí en España, en distintas empresas. Ya se está empezando a aplicar las emociones, digamos, en la inteligencia artificial y viceversa. Esto que os muestro aquí no es una diapositiva cogida de Google al azar, es una empresa que se llama Neonúmena, es un conjunto de investigadores de la Universidad de Australia, que lo que han hecho simplemente es hacer con realidad virtual aumentada, a través de unos sensores, son capaces de visualizar las emociones que están sintiendo. De hecho, lo que veis, no sé si se percibe, pero los dibujitos que se ven en la parte de arriba, no la de la derecha, sino ahí, es lo que está viendo el vector,
O sea, cada uno de ellos está viendo encima del otro las emociones que están sintiendo en base a una serie de parámetros que tenéis ahí abajo a la derecha. Pasa, por favor. Bueno, siguiente. Vamos a hablar un poco sobre qué es la inteligencia emocional, la inteligencia artificial. Es una definición muy básica, entonces es el nombre que en general se le da a pues, una serie de tecnologías que sirven para emular características o capacidades que hasta ahora están detectadas o están soportadas dentro de los seres humanos. Y que, de alguna forma, lo que se está intentando es emular esas capacidades, bien vinculando funcionalidades cerebrales o bien vinculando elementos que detectan, pues, por ejemplo, una motivación o unas emociones o una forma de, digamos, de activar ante un estímulo exterior, pues, una sensación de tener que huir o tener que acercarse, etc. Entonces, estas tecnologías permiten desarrollar sistemas que de alguna forma están, digamos, representando o que están desarrollando a través de las experiencias que le aportan los datos que vamos alimentando a esos sistemas. Es decir, la alimentación de datos que le aportamos a estos sistemas basados en inteligencia artificial es, digamos, el germen, la savia, la sangre que les ayuda a aprender y les ayuda a evolucionar a estos sistemas. Digamos, la esencia de la inteligencia artificial se basa en lo que llamamos algoritmos. Los algoritmos son mecanismos, son instrumentos, artificios matemáticos que están orientados a, digamos, procurar a la realización de una tarea de forma iterativa. Y entonces, digamos, estos desarrollos de inteligencia artificial, digamos, se modelizan a través, pues, de redes neuronales, a través de sistemas que, de alguna forma, son el resultado de ir construyendo y desarrollando este tipo de algoritmos. Los algoritmos lo que hacen luego es ir aprendiendo en base a la estimulación externa que el facilitador, el supervisor, la figura, digamos, que está enseñando a ese sistema le va a hacer pasar, como vamos a ver luego. Entonces, hay una cosa interesante con respecto a la inteligencia artificial, es que son sistemas que tienen la capacidad de poder aprender por sí mismos. Eso es lo más importante. Y ese es el punto en el que estamos ahora mismo. Es decir, no es tanto que luego lo vamos a ver cómo vamos a ver un sistema de inteligencia artificial bebé, que está recién creado, lo hemos creado hace pocos meses, le estamos empezando a enseñar a que haga cosas. Entonces, lógicamente, las cosas que hace le tienes que enseñar cuando se equivoca, cuando hace una cosa mal, le tienes que decir no. Esto no es así, y le tienes que o premiar, es un refuerzo con un refuerzo positivo, un premio, o al contrario, con un castigo o un refuerzo negativo. Eso no lo tienes que hacer así, sino que lo tienes que hacer de esa otra manera. Entonces, digamos que estos sistemas evolucionados de inteligencia artificial son capaces de generar ellos mismos sus propios algoritmos para poder seguir adaptando al medio en el que están. Fijaos la analogía que tenemos con los humanos. Esto se lleva trabajando desde hace ya muchos años. Más de 30, 40, 50 años la psicología cognitiva ya está trabajando multitud de sistemas de emulación del cerebro humano y de su comportamiento. Finalmente, bueno, esto es larguísimo, como os podéis imaginar. Estoy haciendo un extracto en pocos minutos para que os vayáis cogiendo las ideas que os van a hacer falta para luego hacer lo que os vamos a pedir que hagáis. Ahora mismo la inteligencia artificial tiende, digamos, hacia lo que se llama la inteligencia artificial general, que es, digamos, el estadio superior a través del cual ya ese sistema, fijaos que no estoy hablando de robots, estoy hablando de sistemas basados en inteligencia artificial, que puede ser desde una nevera hasta un robot asistencial, hasta un sistema que previene accidentes laborales. O sea, todo esto son sistemas que están aprendiendo sobre la marcha, y los programadores lo que hacen es justamente hacer esos diseños, esos algoritmos que permiten que esos sistemas puedan aprender. Aquí lo que vamos a hacer es introducir una variable nueva, que son las emociones. Y al introducir las emociones, ahora los sistemas ya no solamente son capaces de predecir o de activar determinados sistemas antes de que pase una cosa, sino que además van a ser capaces de tener, digamos, capacidades emocionales parecidas a las que tenemos nosotros. Y luego hablaremos un poco de esto. Bueno, ¿cómo definimos la inteligencia artificial emocional en este caso entonces? Entonces, es un campo de conocimiento aplicado
que integra nuestro conocimiento de la gestión emocional, en este caso la inteligencia emocional, como puede ser la empatía, como os ha comentado Hugo e Inés, el reconocimiento de las expresiones faciales del otro, de las emociones del otro, las propias emociones, y aquí llegaríamos a un punto que no nos vamos a meter porque no es nuestro caso en este momento, de la conciencia de estos sistemas, si tienen o no tienen conciencia, que es un debate muy bonito, pero un poco estéril plantearlo aquí ahora mismo, pero es muy interesante. Entonces este campo de aplicación se proyecta hacia 3 tipos de relaciones. Una primera relación es la que está relacionando máquina con máquina. Entonces, ahora mismo esa aproximación de comunicación a nivel, digamos, no emocional, sino a nivel de inteligencia artificial máquina a máquina, está lo que llamamos los psicólogos en un entorno más cognitivo, o sea, más de percepciones, más de, digamos, de forma de racional, más de racionalizar lo que está sucediendo, etcétera. Luego tenemos las relaciones entre humanos y máquinas. Aquí es el punto en el que estamos ahora mismo, es decir, es cómo nos relacionamos nosotros con las máquinas en estos momentos y a partir de estos momentos cómo nos vamos a relacionar con ellas. Aquí es donde sí que estamos empezando a incorporar elementos que habréis visto en el día a día, en la televisión, en películas, en series, en periódicos, de cómo le estamos dotando de mayores capacidades de atención emocional a las máquinas para que trabajen por algún motivo o para alguna actividad con un ser humano. Y el último sería un poco este tipo de relaciones entre humanos, que hoy en día es un mix un poco entre la parte cognitiva y la parte emocional. Vale. Los campos de aplicación de la inteligencia emocional, en primer lugar, un gran bloque que sería las grandes funciones de carácter predictivo. La inteligencia artificial hoy, la gente que trabaja en ingenieros informáticos, filósofos también, psicólogos, digamos, una de las funciones que más se trabaja con ellas es, digamos, la capacidad de predicción de estos sistemas. Es decir, en base a una suficiente alimentación de datos, son capaces de predecir un estado posterior. Desde predecir un estado posterior de las criptomonedas, por ejemplo, o un estado posterior de una persona que tiene un problema emocional y que está interaccionando, por ejemplo, en un WhatsApp, y en qué punto esa persona se está acercando a tener un comportamiento de bullying o un comportamiento, por ejemplo, de alexitimia, que es un trastorno emocional. Es decir, son capaces de predecir las condiciones que se pueden dar para que pase esto. Entonces, tendríamos, dentro de lo que es en este carácter predictivo, aquí es la inteligencia artificial la que predomina. Y la inteligencia emocional, en este caso, apoya. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues fijaos, por ejemplo, ejemplos de aplicaciones de detección precoz. Tenéis, por ejemplo, sistemas de ayuda al diagnóstico a través de la expresión facial o de parámetros orgánicos, como son, por ejemplo, alexitima. Tenemos un compañero que ha hecho un desarrollo, digamos que a través de textos que tú le vas pasando, es capaz de determinar si esa persona está próxima o tiene unas características básicas para poderle diagnosticar una alexitima y ser tratada ya por un psicólogo, por un equipo de psicólogos. O, por ejemplo, el sistema de detección de situaciones de peligro. Esto es muy interesante. Esto es lo que más se está trabajando ahora mismo, empresas como Afectiva y otras, que lo que hacen es, en un entorno industrial, una persona que está manejando unas máquinas, digamos de riesgo, son capaces de detectar un comportamiento anómalo, por ejemplo, de la persona, de forma que llama la atención a través de o bien un sistema que tiene implantado o un centro de control, porque puede devenir en un accidente. Entonces, eso está controlado y se va alimentando de distintos comportamientos de distintos empleados que van haciendo el mismo trabajo o un trabajo parecido y son capaces de detectar o prevenir ese tipo de situaciones de riesgo. Luego, por ejemplo, tenemos aplicaciones, digamos, de conductas impulsadas por las emociones. Aquí, una cosa interesante es que de las emociones no lo hemos hablado porque si no nos tardaríamos mucho más tiempo. La emoción es un elemento indispensable para la supervivencia del ser humano desde hace centenares de miles de años. Y ahora lo mismo. O sea, ahora lo que hacemos, las emociones lo que hacen es que nos avisan, nos ayudan a reaccionar y adaptarnos a un entorno hostil, semi-hostil o agradable, de cualquiera de las formas, mediante una serie de expresiones. Bueno, entonces el sistema de detección de tendencias de conductas, por ejemplo, por ejemplo, de las ayudas a la conducción,
cuando una persona está empezando a tener comportamientos, digamos, extraños, anómalos, a través del control del iris, a través del control de expresiones faciales. No hace falta controlar el aliento, se tiene o no tiene, sino simplemente el movimiento que tiene las manos con el volante y tal. El sistema que ya se están implantando en coches, en automóviles, son capaces de detectar una condición errónea y entonces puede, digamos, mandar un aviso y hacer que el coche pues, empiece a decir cosas de que se pare o algún tipo de aviso para controlar ese comportamiento extraño. Entonces hemos hablado de la de carácter predictivo y ahora tendríamos la de carácter asistencial. Aquí cambia, o sea, aquí es la inteligencia emocional la que domina, la que la predomina, y la inteligencia artificial la que va a apoyar. ¿Con qué tipo de aplicaciones? Pues mirad, tenemos aplicaciones de ayuda asistencial y diagnóstica. Por ejemplo, el sistema de acompañamiento a personas solas. Esto es lo que más hemos visto. Hemos visto, si recordáis, y los habéis visto, por ejemplo, el robot Pepper o otros robots que tienen cargados ciertos sistemas de inteligencia artificial que son idóneos para acompañar a personas o que tienen algún tipo de disfunción o simplemente son personas solas, que viven solas, entonces se llaman robots asistenciales o de acompañamiento. También sistemas de ayuda en terapia, por ejemplo, para detección precoz en demencia senil, Alzheimer o trastorno de hiperactividad y atención. Por ejemplo, desde un punto de vista mucho más industrial, las aplicaciones de atención al cliente interno y externo, los sistemas de atención al cliente que están ayudando, por ejemplo, a que hay un sistema de ventas mucho más avanzado. De hecho, escribimos hace poco en nuestro blog un sistema apoyado en inteligencia artificial de manera que las personas, por ejemplo, en un supermercado, hay un sistema, digamos, de cámara de detección que están, digamos, identificando un comportamiento de compra de una persona y detectan que en un momento determinado puede estar necesitando ayuda y avisa a un empleado para que se acerque a hablar con él, por ejemplo, ¿no? O incluso que hay sistemas que, incluso esos propios sistemas, pueden ser sistemas de ayuda no humanos para una conducta de compra por una persona en una tienda o en una librería o en un supermercado. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Tengo que aprender a esto. Déjame. Bueno, nosotros hemos... Sí, ¿no? Se me oye. Nosotros hemos dicho que nos importa muchísimo la inteligencia emocional aplicada. Y qué mejor forma de que lo viváis, ¿no?, que lo hagamos. Entonces, para hacer esta experiencia y que viváis lo que es la inteligencia emocional aplicada, pues lo primero que vamos a hacer es componer varios grupos. Me parece 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, ahí, por ahí. 17, y contigo 18. 17 contigo, bueno, pues 17. Entonces, serían 4 grupos. 4 grupos, 4 por 4, 16 y uno con 5. Vale, bueno, pues 4 grupos, o sea, serían 3 grupos de... No, 4 grupos de 4. 4 grupos de 4 y uno... De 5. Vale, y uno de 5. Y lo vamos a facilitar porque tenemos 3 grupos de 4. Claro, claro. 3 de 4, claro. Claro, ya me estaba liando. Lo del contar, Nosotros ¿no? que escuchamos mucho, 3 grupos de 4 y uno de 5. Bien, entonces vamos a formar grupos y estos grupos vais a participar en 2 laboratorios. Uno va a ser de inteligencia artificial y otro de inteligencia emocional. Vamos a detallar qué es lo que vais a hacer, la tarea que vais a hacer, y si os parece vamos a hacer los grupos como son 4 grupos, 3 de 4 y uno de 5. Pónganse en pie. Pues pongámonos de pie. Pónganse en pie y os ponéis pegaditos a la pared, así todos, uno detrás de otro, por el orden de la inicial de vuestro nombre, ¿vale? José. No compliques mucho, que hay poco tiempo ya. Claro, vale. Estamos liando mucho, ¿eh? Poneos así todos pegadillos allí. Vale, pues entonces... Vamos a ver. Si os parece, es decir, cogemos el material y vamos dando, es decir, a Aquí hay una la Alejandra, primera persona Ana. para formar el grupo 1. Espérate que se organicen. Sí, ya estamos todos por ¿Vale? ahí, ¿no? ¿Ya estáis?
Pues Alejandra, a ti te vamos a dar 4 personas del grupo 1. Uno, dos. Un cuadernillo, pon grupo 1, 1, Alejandra. 2, 3 y 4, hasta Desira. Vosotros 4 sois un grupo. Venga, Vale, ahora, Elías, vale. Francisco, El grupo 2, Lago y Grupo 2. Isabel. ponéis en el grupo 2, Y ahora os procurad sentaros juntos, ¿vale? En una zona donde queráis. que podáis estar juntos, ¿vale? Donde Vais a queráis. trabajar en 2 laboratorios, así que cuanto más a gustos estéis, mejor. De momento, iros ubicando juntos en una zona, ¿vale? Venga. Vamos. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. Venga, hasta, a ver, perdona, hasta Natalia. 4. 3, 4. Y aquí debería haber 5, ¿no? Vale. Pues ya estamos. Sentaros. Perfecto, coger 4 sillas, da igual. Bueno, Para sentaros. Vale. bueno. En donde queráis. Todavía no, ahora de momento, primero, vale, juntaros, de momento no vamos a hacer nada, el cuadernillo que tenéis es para trabajar luego, ¿vale? Bueno, entonces, ahora quiero que prestéis atención, ya estáis juntos, nos tenéis que seguir prestando atención porque ahora, Bien, ya tenemos el grupo y ahora efectivamente el grupo va a ser para realizar este trabajo. Bueno, pues ahora vamos a enmarcar dónde estamos, si os parece. Estamos en el 2022 y resulta que un nuevo humano extendido ha sido infectado por un virus extraterrestre. Sus efectos son paralización emocional, es decir, miedo a la incertidumbre y a los cambios. No os suena de nada, ¿no? Esto. Y luego un bloqueo de la capacidad de la comunicación. Y tenéis que hacer una vacuna en 2 dosis para estas 2 cosas que os hemos dicho, para desconectarla, es decir, en este ser humano extendido. sí, a ver, dale. Entonces, esta vacuna en 2 dosis, la primera dosis de la vacuna va a tener un componente o 2 componentes, los vais a tener que elegir, de inteligencia artificial. La segunda dosis va a tener 1 o 2 componentes de inteligencia emocional. Los componentes están escritos ahí, no los vamos a contar ahora porque ahora vamos a tener un laboratorio donde os vamos a explicar en profundidad, en cierta profundidad, qué consisten esas 4 características de inteligencia artificial y esas 4 características de inteligencia emocional que tenéis que usar 1 o 2 de ellas para realizar la vacuna que va a tener, insisto, 2 dosis. O sea, a la persona hay que darle 2 dosis con esa, insisto, con una componente de inteligencia artificial con 1 o 2 componentes, como máximo 2, igual pasa la otra, y también la segunda dosis de inteligencia emocional con 2 de esas 4 que ponen ahí, tenéis en ABCD. Esto lo tenéis en el cuadernillo. Pasa al siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, espera un momento, Ana, para ahí. Entonces, escuchad bien porque esto es importante. Todo esto, aunque lo tenéis en el cuadernillo, pero estas son las instrucciones que, como equipos que habéis sido elegidos por la nave alienígena, porque vais a salvar la humanidad, porque si no nos vamos todos a tomar por saco. Entonces, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, de las instrucciones, no lo vais a hacer ahora, ¿vale? Pero para que ya os suene. En primer lugar, vais a tener que contar cada uno de vosotros por qué os han traído aquí. O sea, cuál es la competencia emocional o no emocional, o la competencia importante que tenéis vosotros, por la cual creéis, y la vais a tener que contar rápidamente dentro de vuestro grupo. Una vez que hayáis hecho eso, vais a tener que elegir un portavoz. Una vez que ya habéis hecho esa primera ronda de por qué creo yo que estoy aquí, pues yo creo que estoy aquí porque cuando lo que se os ocurra, ahí esto es totalmente abierto. Vale, entonces, una vez que habéis elegido el portavoz, vais a pasar a hacer el diseño de la primera dosis, eligiendo las 1 o 2 componentes que solucionan, atención, cada uno de esos 2 problemas. Tenéis que decir, hemos elegido esta porque creemos que para el primer caso, que es
el de la parte de la paralización emocional por el miedo, o de la segunda, digamos, el segundo síntoma, que es digamos, el bloqueo de la comunicación o la incomunicación de los seres humanos aquí. Entonces, luego pasáis a diseñar la segunda dosis, ¿vale? Y una vez que hayáis hecho el diseño de las dos dosis y explicando, por supuesto, por qué habéis elegido una y por qué habéis elegido otra y cómo solventa el problema, finalmente tendréis que, digamos, preparar esa información para que el portavoz luego lo presente en el Consejo Mundial de cuál es la vacuna que ha elegido ese equipo. Luego ya veremos qué pasa a partir de ahí, ¿de acuerdo? Hay una cosa más que tendréis que hacer, que os lo vamos a contar luego, ¿vale? Ahí está puesta en el cuadernillo, pero lo hablaremos luego. Por lo tanto, ahora vamos a pasar ya directamente al laboratorio de inteligencia artificial, que es el... ¿Pasa la siguiente, Ana? Vale, dale una... Sigue... Va, ahí, quieto. Vale, entonces la primera dosis. Esta vacuna, como veis, que tiene las dos bolitas arriba, de dosis de inteligencia artificial, los dos primeros componentes son, primer componente, procesador de lenguaje basado en inteligencia artificial. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es hacer un análisis emocional o sentimental de los textos en general, textos de redes sociales, textos de correos electrónicos, textos de WhatsApp, textos de libros, textos de cualquier tipo de texto. Lo podéis utilizar para detectar estados y competencias socioemocionales. El componente B es un asistente virtual, lo llamamos un chatbot de inteligencia artificial. Este chatbot es un sistema asistencial que lo que hace es aprender la interacción con humanos y les ayuda a resolver determinados problemas y dar respuestas a sus necesidades emocionales. Ana. Bien. Luego va a haber otros dos componentes, que es el C, que es un asistente decisional, que es que apoya a la toma de decisiones con la carga emocional, y luego un detector emocional facial basado en inteligencia artificial que pondera el estado emocional de una persona o grupo de personas. Es decir, entonces con estos cuatro componentes, que serán, vosotros tenéis que elegir o uno o dos de estos componentes. Ahora pasamos al laboratorio de inteligencia emocional. Inés y Hugo, que son los alienígenas masters en inteligencia emocional. Bueno, pues estaría el autoconocimiento, ¿no? Es decir, conocernos a nosotros mismos, saber qué fortalezas tenemos, qué puntos débiles tenemos, qué emociones ante qué situaciones pues, nos surgen, o cómo actuamos frente al miedo o cualquier otra emoción, ¿no? Por ejemplo. Aparte ya de esos valores, ese impacto que generamos en otras personas, y además también la parte de autorregulación emocional, como hemos dicho, saber modularnos a nivel de emociones, sentimientos, esa habilidad, ¿no? Para manejar o redirigir también esos impulsos, esos estados de ánimo no equilibrados, disruptivos, como ponemos. Y luego Inés. Gracias, Hugo. Aparte de las dos componentes que os ha contado Hugo para poder hacer la vacuna, yo os voy a contar otros dos. Entonces, uno es la empatía emocional, es la habilidad que tenemos los humanos para crear vínculos afectivos con las otras personas, ¿no? ¿Quién no ha oído decir eso de ponerse en los zapatos del otro, ponerse en los zapatos ajenos, ¿no? Eso es muy, muy así de la empatía. Pero si nos impregnamos de las emociones del otro, pues posiblemente poco podremos ayudarle, ¿no? Creo que tenemos que estar mucho más atentos, pues, a cómo siente esa persona, a cómo nos manifiesta sus emociones y sus sentimientos para poderla ayudar, ¿no?
Y luego otro de los componentes es la comunicación. Bueno, la comunicación, ¿no? Es la necesidad que tenemos todos los seres humanos y todos los seres de comunicarnos con nuestros semejantes, ¿no? En toda interrelación nos sirve pues, para manifestar y comunicar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y para intercambiar también información, ¿no? Que también es importante. Y en toda interrelación pues tenemos que estar pues como muy atentos a una serie de factores que están dentro de lo que es la comunicación, como puede ser la escucha activa, el comportamiento no verbal, etcétera, que nos va a servir para comprender al otro. De todas formas, vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que son los estilos de comunicación. El agresivo, ¿no? Es cuando nos comunicamos con el otro de que no le damos importancia a las ideas y a los sentimientos o a los deseos del otro. El pasivo, cuando no sabemos expresar nuestros deseos y nuestras ideas. Y asertivo es como cuando de una manera de una manera libre podemos expresar aquellos deseos, aquellas ideas, aquellos pensamientos sin manipular al otro, ¿no? Bueno, pues estas cuatro componentes son de los que vais a tener que elegir uno o dos para hacer la segunda dosis de la vacuna. Describir un texto de cómo os encontréis emocionalmente en el grupo en este momento. Repito, en 20 minutos diremos qué competencia personal por la cual nos han elegido para hacer esta vacuna. Segundo, elegir el portavoz. Tercero, diseñar esa vacuna de 2 dosis cogiendo componentes de la inteligencia artificial y componentes de la inteligencia emocional. Y luego, al final, el portavoz hará un texto, o sea, escribirá en ese cuadernillo un texto de cómo se ha sentido el grupo emocionalmente. Pues si os parece, comenzamos esa tarea. Y tenemos 20 minutos que serían, pues eso, a las 18:20 más o menos, acabaríamos. Nosotros nos vamos a ir pasando por los grupos por si surge alguna duda, si queréis hacer alguna pregunta y ya está. Si os parece, pues comenzamos. Por favor, quien haya ya terminado el texto, que vaya levantando la mano para recogerlo. Pues venga. Pues nada, coge la hoja. Bien, perfecto. Perfecto. Va al grupo, no te preocupes, Alejandra. Por aquí. Bueno, lo primero, muchas gracias, porque en un tiempo récord hemos hecho esta vacuna para el tema de los componentes para combatir esta paralización y el tema de la comunicación. Pero ahora si os parece, vamos a ver cada grupo, me habla el portavoz, qué dosis, lo voy anotando y dejamos también a José que pase esa herramienta para decirnos, pero vamos a ir anotando. Grupo 1, ¿quién era? Nosotros. Alejandra, ¿quién? ¿Eres tú el portavoz? Muy bien, ya lo sé, democráticamente. No lo dudo. Bien, vale. ¿Qué componente o componentes de la inteligencia artificial habéis cogido? Pues mire, de inteligencia artificial hemos elegido 2. El procesador de lenguaje basado en inteligencia artificial y... Sí, el A. Sí, sí. Esto de los códigos. Y después el 4, el detector emocional facial, basado en
Vale. Vale. Y de la inteligencia emocional, a ver, por decirlo en orden, hemos elegido la empatía emocional, que es el C, y el D, que es la comunicación. Vale. Pues nos hablas aquí. Vale. Resumimos. El grupo 1 ha elegido el A y el D. Eso es. Y en el componente de inteligencia emocional habéis elegido el C Y el D. y el D. Vale. ¿Por qué motivo? Vamos a ver, por el tema de... Entendemos que el problema que había de paralización emocional, pues nos venía muy bien el procesador de lenguaje pues para hacer más fácil la participación, la expresión emocional, considerar que somos parte de un grupo. Eso es porque hemos cogido el procesador. Y el detector emocional, pues creemos que nos salva de la incomunicación, porque nos permite detectar si una persona tiene algún bloqueo o poca expresión emocional, permite iniciar una conversación, mantener más relaciones interpersonales. Vale. Oye, pues muchas gracias. El equipo 2. Un momento que me voy acercando para que escuchemos al portavoz del grupo 2. Elías. Vale, perfecto. A ver, del autorregulación emocional, el B. Del problema 1. Sí. El B, autorregulación emocional, ¿vale? Y el D, en comunicación. Y en inteligencia artificial, el 2, es decir, asistente virtual. Y el asistente decisional basado en IA, el 3. El 3. Oye, Elías, ¿por qué habéis elegido esos componentes tanto de la inteligencia artificial como la de emocional? Vale, perfecto. Por el primer problema, más que nada, porque como es una parálisis de emociones, es decir, no te permite detectar las emociones de los demás ni las tuyas propias, lo que es la autorregulación emocional, sobre todo más que nada porque es la capacidad para entender, comprenderse a sí mismo y a los demás, ¿vale? Y luego el tema de la comunicación. El tema de la comunicación, lo que has comentado tú, las 4 fases de comunicación, los 4 tipos, con lo cual en ese aspecto el primer punto estaría bien. Y en cuanto al segundo problema, que era el bloqueo de la capacidad de comunicación, asistentes sobre todo para detectar y poder entender la interacción entre humanos y humano-máquina, lo que es comentado en la segunda diapositiva. Y luego lo que es el tercer punto, lo que es el asistente decisional basado en la toma de decisiones, sobre todo en las cargas de emociones, para poder comprender a través de la máquina del humano todo eso. Vale, muchas gracias, Elías. El tercer grupo. ¿Quién sois? Vosotros. Dinos cuál ha sido vuestra elección, tanto de la primera dosis como la segunda. Pues nosotros en la primera dosis hemos escogido solamente un componente, el 3, el asistente decisional basado en inteligencia artificial. Y en la segunda dosis hemos elegido el autoconocimiento, que es el A, y la comunicación, que es el D. Comunicación, D. ¿Por qué motivo? Pues en la primera dosis hemos escogido el asistente decisional porque como había un problema de toma de decisiones por una carga emocional fuerte que las bloqueaba, hemos pensado que este, además, de entre todos los que nos proponían, era el más general, porque en el 1 puede tratarse de un humano que no esté en redes sociales, no tenga ni móvil ni nada de nada, y no lo especifica. El segundo no nos convencía y el cuarto, un miembro del equipo ha detectado que era ilegal. Oye, muchas gracias. Esto. Y me queda la segunda dosis. La segunda dosis, pues hemos pensado que el autoconocimiento y la comunicación eran los 2 componentes que mejor podían ayudar frente a al bloqueo emocional y la incomunicación. Muchas gracias. Y ya nos queda el grupo 4, su portavoz. A ver, en la parte de IA,
hemos elegido, tras un consenso, sí, es, por un lado, el asistente virtual, el número 2, el B, y el detector emocional, D. Y luego, por el tema del IE, la autorregulación, que es el B, y la comunicación, que es el D. ¿Qué motivos os ha llevado a elegir estas? Porque tras debatirlo y hablarlo en el poco tiempo que hemos tenido, hemos llegado a la conclusión de que debemos de tener lo que son nosotros mismos capacidades para poder, digamos, llegar a un estado de conciencia plena y poder tú solo, digamos, de una forma regularte sin emplear un chat virtual ni una maquinita, que a veces es un poco frívolo, ¿no? Porque parece que no te están escuchando. Cuando estás escribiendo en un chat, dices, hola, ¿hay alguien ahí? Entonces, para descartar esa parte virtual digital, cada día se empodera más, pues más un trato más cercano, que no quede tan frívolo. Esta última es un planteamiento que yo he tenido así al priori, que lo he añadido. ¿Vale? Bueno, efectivamente podríamos hablar de muchas cosas porque habéis visto todo lo que hemos manejado en poco tiempo. Es decir, el taller nos ha dado un poco un conocimiento, una información de cómo se integra la inteligencia emocional con la inteligencia artificial. Pero veis que, primero, como ha dicho José, que esto sirve para muchas aplicaciones, pero también es muy diferente si veis el tema del análisis que hemos hecho. Es decir, solo el grupo 1, ¿no?, ha cogido, el grupo 1, pues sois vosotros, ha cogido este componente. En el grupo B, en el grupo 2 y 4 ha cogido el B. En el grupo C ha cogido, el grupo 2 ha cogido el C y el 3 el C. Y en el grupo 1 ha cogido el D y el grupo 4 ha cogido el... ¿Qué quiero decir? Que veis cómo, dependiendo de los componentes que forman el grupo, y eso es muy variopinto, nosotros vamos a coger unos componentes y otros. ¿Qué podríamos hacer más? Analizar con más detalle, aparte de los motivos que nos habéis contado, cuando nos juntáramos todos, porque ahora hemos sido 4 grupos, pero imaginaros que formamos un solo grupo con los 4 grupos. Y de estas opciones de componentes, tomamos la decisión que solo va a haber 4 componentes. Y tenéis que debatir cuáles son esos 4 componentes. Efectivamente va a haber una negociación, va a haber una forma, porque, José, no sé cómo lo llevas, esto es como la presentación de los programas, haciendo tiempo, ¿no? Pero es verdad, es verdad que nosotros esta experiencia ya la hemos hecho y hemos hecho con 4 grupos y luego reducidos a 1. Y luego el porqué de esa toma de decisiones y en qué nos hemos basado. Y también nuestra formación y nuestra experiencia. Y bueno, ha sido rápido, pero sí queríamos que vierais cómo podemos trabajar de esta manera y cómo son los componentes. Y luego no hemos querido especificar muchísimo cada uno de los componentes, porque probablemente si hubiéramos especificado muchísimo cada uno de los componentes, a lo mejor nuestra toma de decisión hubiera sido otra. Y José, te dejo, porque esta es una herramienta que hemos estado trabajando durante mucho tiempo y hemos creado del instituto para que pudiéramos analizar los componentes emocionales de cada grupo, acerca con el tema del texto. Te dejo, José. ¿Tienes el cacharrito de pasar? Lo tiene... Está aquí, mira, José. Vale. Bueno. Lo que hemos hecho ahora es lo siguiente, prestadme atención. Hemos recogido todos los textos que habéis construido y los hemos pasado por un entorno de prueba que es una herramienta que está en la nube, no está aquí ni siquiera en local. Nos hemos tenido que conectar en un sitio, ¿vale? Entonces, lo que vais a ver
hemos empleado lo que se llama los términos un término que se llama computación afectiva. Es una disciplina dentro de la ingeniería informática y de la psicología que trabaja justamente el análisis sentimental de textos, es decir, digamos, la carga emocional que puede tener un texto, ¿vale? Lógicamente, para poder sacar algún tipo de conclusión tendríamos que haber tenido un texto, normalmente son de decenas de miles de palabras para poder sacar una conclusión no sesgada, o sea, que sea útil a los objetivos. En nuestro caso, lo que hemos hecho, la herramienta ahora mismo es un bebé, como os he dicho al principio de la sesión, y entonces trabaja a partir de lo siguiente. Esto lo voy a pasar porque no tenemos casi tiempo. ¿Ves? Este es el entorno de pruebas que yo acabo de utilizar en mi portátil. Entonces, la parte de arriba, esto se llama analizador de emociones. Tiene un vocabulario emocional que hemos construido, ahora mismo está trabajando con 2.500 términos, digamos que lo que hace es valorar la carga emocional de determinadas palabras, ¿de acuerdo? Ahora lo vais a ver. Y además de eso, hay un módulo detector de emociones. Esto está programado en Python, que es un lenguaje de programación. Os voy a poner aquí, bueno, ahora está Hugo copiando los resultados vuestros, pero mientras lo va poniendo, fijaros una cosa, este es un texto de una obra, y entonces los resultados no se van a ver muy bien, pero lo que veis, o sea, eso es un texto del holandés errante, por ejemplo, y entonces lo que os aparece arriba son los términos que ha ido identificando en ese texto y con la carga, digamos, que ha tomado de referencia del vocabulario emocional que le hemos facilitado. Y lo que veis aquí abajo es lo más importante, que es la valoración que hace de la carga emocional de ese texto. Veis que pone alegría 41,31, asco 8,43, ira 16,31, miedo 30,42 y tristeza 23,44. Claro, estos resultados, en cierto modo, sí corresponden con el espíritu de este texto, porque es un texto, digamos, de cierto cuento de terror. Entonces, pero pueden salir cosas que no se corresponden porque no está entrenado. Ahora vamos a ver el ejemplo de cómo se entrena. No. Ahora mismo la red neuronal, digamos, la emplearíamos luego para lo que es el proceso de aprendizaje. Ahora mismo lo que ha hecho ha sido un análisis ni siquiera semántico, sino simplemente lexicográfico, ¿de acuerdo? En base, ni siquiera entiende, porque ahora lo vamos a ver, digamos, la parte contextual. Lo que sí sabe es digamos, el peso de la base de datos a partir de las cuales se está trabajando, pero no se abstrae de la parte contextual. Fijaos, hasta tal punto que, por ejemplo, sí, estamos terminando, hasta tal punto que, por ejemplo, la palabra que en una noticia que he puesto esta mañana, que se llama, de lo de las vallas de Melilla, hablaba de pelotas de goma. Entonces, pelotas de goma lo trata como pelota y con goma y con concepto, digamos, de alegría, y lo carga como alegría cuando pelotas de goma en otro contexto es otra cosa muy distinta. Es un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Bueno, entonces, aquí veis que tiene la alegría, tiene 41,31 porque arriba habla del Cabo de Buena Esperanza. Todos sabemos lo que es el Cabo de Buena Esperanza, pero resulta que toma esperanza como un elemento positivo. Yo lo que he hecho ha sido cambiarle como un supervisor reforzador del sistema. En vez de llamarlo Cabo de Buena Esperanza, lo he cambiado. Y he puesto Cabo Esperance, lo he puesto en inglés. Y entonces, ¿qué pasa? Que antes tenía un valor de 41,31 y ahora ha bajado la alegría a 37,01. Es decir, el sistema ha aprendido, porque yo le he dicho de una forma, esto normalmente suelen aprender a través de nuevos textos para, digamos, reaprendiendo lo que tú le estás diciendo que no tiene el resultado apetecido por la persona que lo está programando en este caso, ¿no? Entonces, esto es un sistema de, digamos, de aprendizaje por refuerzo, que en psicología lo empleamos muchísimo, normalmente para los seres humanos, es decir, los refuerzos sobre todo en la parte de niños y también mayores entre refuerzos de conducta, sobre todo en la parte conductista, ¿no? Pues sí, pues dale la vuelta y sorpresa. Bueno, sí deciros que la herramienta que tenemos es muy sencilla, pero se maneja con las 5 emociones básicas: alegría, miedo, tristeza, ira y asco, ¿vale? Entonces, en vuestro caso, con esos análisis, bueno, dale la vuelta al rotafolio, entonces, gíralo, eso es.
Bueno, pues vosotros habéis puntuado, cogiendo todo lo que es el estado emocional de todos los grupos, habéis sacado alegría 23,54, ira 12,27, miedo 14,63 y tristeza 6,64. Sería totalmente temerario hacer algún tipo de interpretación, pero bueno, pero lo que sí podemos decir es una cosa. Yo me he leído todos los textos. En muchos de los textos se destilaba presión, un poco de prisa, un poco de terminar no sé qué, tal. Entonces, claro, eso se traduce en las palabras que habéis ido poniendo. Lógicamente, esto es una cosa muy de inicio. O sea, esto es un sistema que acaba de aprender, como si acababa de nacer y de conocernos, y le estamos enseñando. Y ahora lo que habría que hacer, como habéis visto, como he hecho yo ese cambio, hay muchas técnicas, digamos, de los ingenieros informáticos que trabajan en esto día a día, que son técnicas de refuerzo. Esto cualquier profesor universitario que enseña la parte de inteligencia artificial lo tiene muy claro. Hay muchos modelos, hay muchas... Pero bueno, aquí para lo que nos trae aquí hoy, yo creo que esto era un poco la conclusión. Es decir, estos sistemas tienen capacidad de aprendizaje por sí solos. Lo que haríamos en este caso, tendríamos que tener un sistema orientado a un fin. Imaginaos que es un sistema que está detectando un clima laboral en una empresa. De hecho, nosotros hemos hecho alguna cosa de esta. Entonces, por ejemplo, puede tomar toda la información de todas las informaciones corporativas de los empleados que van poniendo en los buzones de sugerencias o no sé qué, siempre con conocimiento de los mismos, por supuesto, y a través de ahí ver en qué departamentos está habiendo un mayor desánimo, una motivación negativa, una mayor tristeza, un mayor miedo a la incertidumbre porque a lo mejor va a desaparecer el departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Del sistema y ser un avisador, ¿no? De muchas cosas. Por eso os digo que es lo interesante. Nos hemos quedado sin tiempo. Como siempre, nosotros queremos hacer muchas cosas y decir muchas cosas, pero también era muy importante la parte aplicada. Os van a pasar una encuesta, por eso tenéis los datos para que podáis responder, y también os vamos a ofrecer dos direcciones, aparte de agradeceros vuestra asistencia en un día como hoy, porque mañana es fiesta en Madrid, que estéis aquí, ya desde luego nos alegra el corazón de todo el trabajo realizado. Y entonces, tanto en el grupo de trabajo de inteligencia emocional, que José es el coordinador y que estaremos encantados de recibiros en este grupo, como por parte del instituto, es decir, cualquier información, tanto de esta herramienta como de otras formaciones o cursos o investigaciones que estemos realizando, pues estaremos encantados de tenerlos. Pues entonces, en nombre de mis 4 compañeros y del grupo de trabajo de inteligencia emocional, que de alguna forma os hemos intentado dar esta pincelada sobre inteligencia emocional y la inteligencia artificial, pues daros las gracias. Os esperamos en próximos talleres y que también participéis en las otras actividades que está haciendo el colegio para la Semana de la Ciencia. Así que muchas gracias, buenas noches y os esperamos hasta la próxima.